Hola jóvenes, de nuevo estamos aquí con otro tema de la materia de Inglés 2 sobre el Lesson 5 acerca de los quantifiers, cuantificadores. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Bien, para ello nos vamos a pasar al concepto de qué es un cuantificador. Bien. Entonces tenemos que quantifiers are words we can use to express either the amount of certain things or products. Entonces aquí podemos leer que los cuantificadores son palabras que podemos utilizar para expresar cantidad, ya sea para una cosa determinada o para un producto. También en el cuadernillo tenemos información sobre qué son los quantifiers. Dice aquí los cuantificadores o quantifiers son palabras o frases que nos indican cantidad como mucho, muchos, poco, pocos, algo, algunos o nada. Es importante que sepas qué cuantificadores, quantifiers, puedes utilizar con sustantivos contables, countable nouns, y cuáles se utilizan solamente con sustantivos no contables, uncountable nouns. Y aquí pues volvemos a recordar lo que hemos visto sobre temas anteriores. Empezamos primero con sustantivos y luego con singulares y plurales. Vimos también lo que son los sustantivos regulares y los irregulares y las excepciones. Después de ahí nos pasamos a los sustantivos contables y los no contables. Bien, aquí una forma de identificar muy rápido aquellos sustantivos contables de los no contables es una forma a lo mejor muy rápida, muy sencilla. Podríamos caer a lo mejor en alguna ambigüedad en alguna situación, es que estos tienen singular y plural. Los sustantivos contables tienen singular y plural. Y los incontables no tienen una forma de escribirse de tal manera que no se sabe si están en plural o en singular. Simplemente tienen una forma de escribirse y nada más. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí vamos con la definición que es un cuantificador. Entonces nos ayuda a decir mucho de algo o muchos de esas cosas o poco de esas cosas, algo o algunos de esos productos o nada. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Cómo añadir esta palabra mucho o muchos, poco o pocos, algo, algunos o nada a esos sustantivos contables y no contables? ¿Sí? Para en cierto momento pedir una cierta cantidad, así en una forma aproximada, de algo a otra persona. Bien. Entonces, vamos a llegar aquí a la parte del explorando. Y en el explorando tenemos que ya nos dice que pues contestemos lo que sepamos. Son más ejercicios en esta página, pero aquí empezamos con el ejemplo. Y aquí tenemos un objeto. This is an elephant. ¿Sí? Este es un elefante. Aquí puedo verlo, puedo contarlo, es un elefante. Entonces aquí dice que vamos underline, dice directions, underline the correct option according to the images. Dice, vamos a subrayar la opción correcta de acuerdo a las imágenes. Entonces tenemos el ejemplo, el elefante. Tenemos aquí solamente uno. Vamos a ver qué nos dicen las opciones que nos dan. El inciso A dice a elephant, a elephant. Y el inciso B dice an elephant, an elephant. Entonces aquí nosotros vimos en la ocasión anterior cuando vimos los sustantivos contables y no contables que más bien los sustantivos para añadirles el artículo indefinido a, que vamos a añadir esta palabra a una cosa que podamos decir que es contable. Eso es lo primero que vamos a tomar en cuenta. Una cosa que sea contable. Entonces, puede ser a o puede ser an. Y aquí lo que vemos pues es un elefante. Es el objeto o el animal que estamos tratando de contabilizar. Decir que es un elefante. Entonces sí se puede utilizar
el artículo definido an o a. Ahora, hay una regla aquí para utilizar este artículo indefinido con un sustantivo, y la regla es que si la siguiente palabra, el siguiente sustantivo, empieza con un sonido de vocal, entonces vamos a utilizar an, ¿de acuerdo? Y si el sustantivo comienza con un sonido de consonante, podemos utilizar a. En este caso, la palabra elephant empieza con un sonido de vocal. Entonces, si nosotros utilizáramos esta con la palabra elephant, diríamos a elephant. Entonces aquí se genera un diptongo que no es correcto utilizar en el idioma inglés. Entonces el an, el an, se utiliza para romper ese diptongo, hacer una separación entre ambas palabras, y con eso ya está escrito de una manera correcta. También se puede decir que como esta palabra elephant inicia con un sonido de vocal, la forma correcta de decir un elefante es con an elephant. ¿Por qué an? Porque comienza el sustantivo con un sonido de vocal. Entonces, veamos que ya estamos usando reglas para hacer estas asignaciones. No podemos nada más decir que es porque suena bien o porque como que me acuerdo que así iba. Recuerden que la intención es ir tomando más dominio en lo que vamos escribiendo y expresando en el idioma inglés. Entonces, no tengan miedo de equivocarse con estos cuantificadores. Algunos de inicio les sonarán, pero recuerden que conforme vayan avanzando en esta explicación, pues tienen que ir adquiriendo la idea de cómo se utilizan estos cuantificadores. Bien, entonces ustedes van a contestar estos más los que haya en la parte de abajo de la página, para que ustedes mismos se vayan dando cuenta de qué pueden utilizar. Bien, vamos a la siguiente parte de la explicación. Ahora aquí tenemos que ya nos empezamos a encontrar un cuadro donde nos explica cómo se utilizan los cuantificadores, the quantifiers. Ahí están, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta columna nos indica que aquí vamos a encontrar los cuantificadores que vamos a utilizar o los que vamos a conocer en este tema. Aquí nos dice el meaning, que es el significado del cuantificador. ¿Qué significa el cuantificador? Aquí está el usage, con qué tipo de sustantivo se usa, ¿sí? Y un ejemplo. Bien, entonces tenemos la palabra much, many, a lot of o lots of. Y aquí en el meaning tenemos que much significa mucho o también puede significar mucha. Esta palabra much se utiliza con los no contables, ¿sí? Con los que no podemos contar. ¿De acuerdo? Y como podemos verlo aquí en un ejemplo, dice much water, mucha agua. La palabra agua, recordemos que es no contable, es un sustantivo no contable. Much love, mucho amor. Entonces, también sabemos que la palabra amor no la podemos contar, ¿sí? Ok, recuerden, la palabra amor no es algo que tú puedas decir, oh, mira, yo te tengo un amor, y con eso decir que, bueno, en el español lo podemos expresar, pero en inglés decir que tengo un amor no expresa una cantidad que tú puedas definir, ¿de acuerdo? Por eso puedes decir mucho amor, poco amor, algo de amor, ¿de acuerdo? Pero de esta manera, porque no puedes decir, tengo 2 amores, tengo 3 amores, o yo te doy un amor, no se puede contar, ¿de acuerdo? Vamos entendiéndolo así, porque sí ocurre que en español decimos, le ponemos magnitud a las cosas, sea cual sea, le ponemos una magnitud. En inglés no ocurre igual. Bien, ahora, entonces ya dijimos que much se utiliza con incontables. Hay que estarlo recordando, ¿sí? Con incontables. Ahora vamos a la palabra many.
Many también significa muchos o también significa muchas, ¿sí? Muchos o muchas. Y aquí vemos que nos encontramos con que se utiliza con sustantivos contables. Por eso aquí tenemos aquí la frase many trees, muchos árboles. Si nosotros vamos por un jardín y podemos identificar un tronco y vemos sus ramas, podemos distinguir que hasta dónde llega un árbol y otro árbol y otro árbol. Entonces podemos ver aquí que los que tenemos son 3 árboles, sí son contables. La palabra árbol es contable. Aquí many flowers, muchas flores, igual podemos sostener el tallo de una flor y ver que tiene una estructura, tiene sus hojas y luego otra vez volvemos a ver esa estructura repetida. Y sí, en efecto, cuando vamos a la tienda, a la florería, decimos, pues queremos un ramo de 20 flores o de 30 o de 50. Y ustedes pueden pedir el ramo por la cantidad de flores. Bien, entonces many se utiliza con los contables y much con los incontables. ¿De acuerdo? Ahora vamos con a lot of. A lot of aquí lo ponen como mucho, mucha, muchos y muchas. Pero una palabra que nos ayuda a encontrar un poquito más su funcionamiento es la palabra of, que nos dice mucho de o montones de, ¿sí? Lots of es montones de. Y lo vemos aquí, fíjense cómo al principio vimos que much y many tienen una función para un cierto tipo de sustantivo. Aquí a lot of o lots of es para o contable o un incontable. Así que aquí no importa si lo utilizas con un sustantivo del tipo que sea. Dice aquí lots of money, mucho dinero. La palabra dinero, aunque algunos de ustedes dicen, no, pero el dinero sí se puede contar. Sí, se pueden contar los billetes, the bills, ¿sí? The coins, las monedas, se pueden contar. Tu cuenta, la suma de cuenta de dinero que tienes en el banco, sí tiene un número, ¿de acuerdo? Tiene un número. Eso se puede contar. Se puede ir sumando, se puede ir restando. Pero es la palabra dinero. Cuando tú llegas con una persona y le dices, dame dinero, entonces, a ver, díganme ustedes, ¿cuánto dinero les da? Pues no se sabe, ¿verdad? Es indeterminado eso. Pero si llegas con una persona y le dices, dame 100 pesos, pues ya sabes que te va a dar un billete de 100 pesos. Pero si llegas y le dices, dame dinero, no sabe cuánto darte. Podría no saber cuánto dinero darte. Esa es la razón por la cual la palabra dinero es incontable. Y la siguiente dice, bueno, aquí dice a lot of cars, o puede decirse también a lot of cars. Muchos autos, un montón de carros, ¿sí? Un montón de autos o muchos carros. Entonces vemos que se puede utilizar igual con cosas incontables y contables. Entonces eso es lo que vamos a ir recuperando en cada tabla que vayamos viendo. Entonces aquí ya vimos, por así decirlo, son 4 cuantificadores: much, many, a lot of y lots of. Vamos a pasarnos al siguiente. Y en el siguiente tenemos a few, a little, some y any. Entonces vemos que la palabra a few, que es pocos y pocas, se interpreta igual que a little, que es poco y poca, ¿sí? Pero veamos que la palabra a few se utiliza con los contables y la palabra a little se utiliza con los incontables. Los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es a few minutes, pocos minutos, ¿sí? A few minutes, pocos minutos. También se puede interpretar como bueno, así lo vamos a dejar ahorita para no establecer algún tipo de incertidumbre. También hay otra palabra como es a few people. A few people, la palabra people significa personas, pocas personas. Aunque aquí diga unas
pocas personas, ¿sí? Unas pocas personas. Vean aquí cómo la palabra a no se encuentra en interpretación, pero se puede también interpretar así como unas pocas personas. Bien. Vean cómo este indica como unas, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo el juego que toman algunas palabras. Esta es la forma en cómo la expresan. Bien, entonces ya vimos a few con los contables. A little con incontables. Veamos aquí, dice a little milk, un poco de leche, a little milk. Y a little sugar, cosas que no podemos contar, ¿sí? Dame leche, ok, ¿cuánto quieres de leche? Puede ser un galón, puede ser un litro, puede ser una gota, etcétera, ¿sí? A little sugar, pueden ser cuadritos de azúcar o miles microscópicos cuadritos de azúcar, etcétera. A little sugar. Entonces, a little se utiliza con incontables. Some, aquí volvemos a encontrar un cuantificador que se puede utilizar con ambos, con los contables y los incontables. Significa algo, algún, algunas, algunos. Entonces, por eso se puede decir some cars. Yo veo algunos carros. I see some cars. Veo algunos carros. ¿De acuerdo? Entonces, cars son contables. Es un sustantivo contable. Some water. Algo de agua. Puedes decir I need some water. I need some water. Necesito algo de agua. Y veamos. Some se utiliza igual con los contables y con los incontables. No hay ningún problema para some. Y luego viene la palabra, el cuantificador any. Veamos aquí cómo, si ustedes buscan en el diccionario, la palabra some y la palabra any significan algo, algún, alguno, algunos, algunas, ningún, ninguna. ¿Sí? Ahora, dice igualmente que al igual que some, se puede utilizar con sustantivos contables y con los incontables. Pero veamos aquí cuál es la razón. Dice aquí, do you have any good book? Do you have any good book? ¿Tienes algún buen libro? ¿Tienes algún buen libro? Entonces, algo que podemos observar, a diferencia del some, es que veamos aquí que aquí se utiliza en forma afirmativa. Lo que tenemos aquí no lleva negaciones. Aquí dice que me sirve para hacer preguntas. ¿De acuerdo? El any me sirve con las preguntas. Vamos a ver, porque aquí dice ningún, ninguna, que también nos va a servir para las negaciones. Aquí lo vamos a ver enseguida. Aquí dice, este quantifier se utiliza para expresar frases negativas y para hacer preguntas. ¿De quién están hablando en este caso? Pues en este caso están hablando de any. ¿De acuerdo? De any. Any nos sirve para hacer frases negativas y para hacer preguntas. Veamos cómo dice, I don't have any signal. I don't have any signal. No tengo nada de señal. Have any signal. Nada de señal. I don't have es yo no tengo. Is there any news? Is there any news? ¿Hay alguna noticia? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros escribieran, oye, pero la palabra some significa algo, alguna? ¿Qué pasaría si yo dijera, is there some news? Pues, digamos que sería incorrecto. ¿Por qué? Porque la regla me dice que debo utilizar el any para hacer las preguntas y para hacer las negaciones. ¿Sí? Entonces aquí tengo una negación y aquí tengo una pregunta. Entonces no puedo usar some, sino debo usar any. Bien. El siguiente es there aren't any books in the shelf. There aren't any books in the shelf. Y de aquí vemos que hay una negación. Entonces, si vamos a decir que no hay nada de algo, no hay nada de algo, es lo que dice aquí, there aren't, no hay nada, ninguno, no hay ningunos libros o no hay nada de libros en el armario o en el librero. Dice, no hay nada de libros en el estante. ¿Sí? No hay nada de libros en el estante. Entonces vemos que el any se va ajustando según el contexto, según lo que vayamos intentando decir. Bien,
Entonces, con esto vimos como cuantificadores, vimos la palabra much, ¿sí? Si lo vimos, much. También vimos many. También vimos a lot of y lots of. Lots of. También vimos la palabra some, any, a few. Y por último, la palabra a little. Entonces, estos van a ser los cuantificadores sobre los cuales vamos nosotros a mantener la atención. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí también hay otra forma que se utiliza junto con los cuantificadores. Lo vimos en algunos ejemplos que acabamos de pasar. Dice aquí que la palabra there is y there are son expresiones muy útiles con las que podemos combinar los cuantificadores, quantifiers. There is se utiliza en singular para referirse a una sola cosa o a sustantivos no contables, ¿sí? A una sola cosa o a sustantivos no contables. Y dice aquí, there is y there are se entiende como hay. O sea, los dos significan lo mismo. Pero there is se utiliza para singular, háblese de una sola cosa o de los no contables. Y there are es para plural. Si tú te quieres referir a más de una cosa, así es como lo vas a utilizar. ¿Qué significa? Es la palabra I del verbo haber. Eso es lo que significa. Bien, entonces aquí tenemos, dice aquí la forma affirmative. There is a dog in the garden. There is a dog in the garden. Entonces dice que hay un perro en el jardín. ¿Sí? Hasta aquí, digamos que no estamos incluyendo un cuantificador, o más bien estamos utilizando la palabra un como un cuantificador, porque estamos diciendo cantidad con ella. There is a dog in the garden. Nos referimos a una sola cosa, por eso utilizamos there is. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, there is an apple and an orange. Dice, hay una manzana y una naranja. Aquí volvemos a utilizar el an como el cuantificador para referirse a una manzana. ¿Por qué tenemos que escribir an apple? Pues porque la siguiente palabra, que es un sustantivo, empieza con sonido de vocal. Por eso lo hacemos así. En la palabra orange, pues también la palabra empieza con un sonido de vocal, orange. Aquí está, orange. Entonces, para que no haga diptongo, ahí lo rompemos el diptongo con la palabra an, y en este caso funciona como un cuantificador. Pero recuerden que la palabra aquí, la que nos está ayudando a referirnos a que eso es lo que hay, es la palabra there is. ¿Sí? Hay uno y también de la otra cosa también hay uno. Ahora aquí dice, there is some water in the glass. There is some water in the glass. Hay algo de agua en el vaso. Hay algo de agua en el vaso. Aquí vemos que este es there is y se utiliza con un incontable. ¿Sí? Aquí vemos que es there is y la palabra perro, dog, es contable. Aquí también la palabra manzana es contable y la palabra orange es contable. Entonces veamos cómo there is se puede utilizar tanto con contables, hablándose nada más de una sola cosa, y con incontables, que es una palabra que no se altera. Aquí también vemos there is much money in the pocket. There is much money in the pocket. Hay mucho dinero. ¿Sí? Hay mucho dinero en la billetera o en el bolso. Pero aquí veamos que tal vez ustedes puedan pensar, pero la palabra much pues significaría más de una cosa, ¿no? Significaría más de una cosa. Sí, pero cuando nos referimos a mucho de algo, nos referimos a una cantidad de algo, a una sola cantidad de algo, es decir, a un grupo de una cosa, un grupo de una cosa. Entonces, por eso, como sigue siendo
una cosa, un conjunto. Entonces por eso utilizamos there is. ¿Sí? There is much money in the pocket. Por eso, esa es la razón. Entonces ya estamos mencionando aquí que estamos utilizando reglas para utilizar estos cuantificadores y para utilizar there is. ¿Sí? Aquí entonces, esto es lo que hay que ir recordando porque se nos puede pasar y simplemente al final decir, no, pues es que me acuerdo como que así iba. Recuerden que no podemos seguir con esa explicación para seguir haciendo nuestras expresiones en inglés. Necesitamos continuar al siguiente nivel, que es saber por qué. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora tenemos aquí que está la forma negativa. Formas negativas, vamos a ver, aquí lo tenemos, del there is. ¿Sí? Forma negativa del there is. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bien, hay una cosa que hay que mencionar aquí sobre la expresión there is. Vamos a ponerlo aquí primero, there is. Aquí lo que nosotros vamos a utilizar para negar esta palabra, que significa I, no es un I de dolor, es un I del verbo haber, ¿sí? Esto es del verbo haber. Ahora aquí les voy a decir, si yo digo que hay algo, aquí se está diciendo que existe, ¿sí? Existe, que hay. Entonces, si yo quiero decir que no hay, no hay, entonces lo digo así, is not. There is not. No hay. ¿De acuerdo? There is not. No hay. Si nosotros lo queremos contraer, pues escribimos there isn't. Y de esta manera, yo ya tengo la forma negativa para decir no hay. ¿De acuerdo? Entonces, mismo le aplicamos las mismas reglas y decimos que esto se puede utilizar con un objeto, ¿sí? Un objeto contable, countable, y también lo puedo utilizar con un uncountable. ¿Qué tipo de objeto puede ser este? Puede ser con agua, ¿sí? Puede ser con el humo, puede ser también con aire y cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, esta es la regla que vamos a estar siguiendo y esta es la forma negativa, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, there isn't any water in the glass. There isn't any water in the glass. No hay nada de agua en el vaso. No hay, ¿sí? Esto ya sería, no hay nada de agua en el vaso. Y aquí dice, there isn't any apple. There isn't any apple. No hay ninguna manzana. Aquí, pues, se supone que estamos viendo a través de un cristal y pues no hay ninguna manzana, solo hay bananas, pero there isn't any apple. No hay ninguna manzana. Y la palabra apple es contable y la palabra water es incontable. Entonces, ahí está. Es una forma negativa del there is, sería there isn't. Y se puede utilizar igual que el there is con algo contable y con algo no contable. Bien. Vamos a continuar. Y dice aquí que también se puede utilizar el there is o there are en su forma de pregunta. Veamos. Entonces aquí lo que vamos a observar es como lo vimos anteriormente, por ejemplo, cuando escribíamos una afirmación utilizando el verbo to be, porque la palabra am, la palabra is y la palabra are
pertenecen al verbo to be, ¿sí? Todo esto pertenece al verbo to be. Entonces, si yo hacía una afirmación, por ejemplo, si yo decía, ella she is my sister, con esto digo, ella es mi hermana, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí el to be para hacer la oración, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí el to be, esta es mi base de mi estructura. Recordemos que si yo voy a hacer un enunciado, el enunciado necesita tener sujeto, necesita tener verbo y necesita tener complemento. Entonces, en el sujeto yo siempre tengo que especificar de quién estoy hablando. Aquí está. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de ella. Y en el verbo, ¿qué estoy diciendo? Pues que ella es. Ahí está. Ella es. ¿Y qué digo de ella? Eso es lo que yo voy a anotar en el complemento. Pues que ella es mi hermana. Ahí está. Eso es lo que yo estoy diciendo de ella. Que ella es mi hermana. Entonces, con esto yo me aseguro de que esta es una oración completa y veamos qué sucede aquí. Si yo quiero hacer una forma negativa de esto que está escrito aquí, yo lo quiero convertir en una negación. Vamos a poner aquí que es una negación. ¿Yo qué puedo decir? Pues yo puedo decir esto, el is en su forma negativa y con eso ya es una negación. Entonces yo diría así, she is not my sister. Ella no es mi hermana. Si yo lo quiero contraer esto, diría she isn't my sister. Ahí está. Y veamos cómo el is es el que me ayuda a negar. Es la base de la estructura, es lo que me ayuda a negar. Entonces, igualmente, lo utilizo aquí para hacer una pregunta. Si me sirve para establecer el tiempo, me sirve para negar, entonces también me sirve para hacer preguntas. Es la razón por la que si there is es la forma afirmativa del there is, entonces la forma de pregunta es cambiar este al principio. Entonces dices is there. Y si dices is there, lo que vayas a escribir después se va a percibir en forma de pregunta. Eso es lo que nosotros podemos presumir aquí, ¿sí? Que si tú lo escribes como is there, lo que sea que vayas a expresar aquí se va a percibir como una pregunta. Bien, entonces aquí tenemos una pregunta. Dice, is there any water in the glass? Is there any water in the glass? ¿Hay algo de agua en el vaso? ¿Hay algo de agua en el vaso? Y en la siguiente, recuerden que agua es no contable. Y aquí tenemos, is there any apple? Is there any apple? ¿Hay alguna manzana? ¿Hay alguna manzana? Y veamos aquí, apple es contable. Entonces, igual que como se hace en la afirmación con there is, se hace la negación con there is, también se puede hacer la pregunta. Y sin importar si estás usando un contable, un solo contable, y o un sustantivo no contable, ¿sí? Pero recuerden, si estamos utilizando un sustantivo contable, solamente debe ser un objeto, ¿sí? Porque si ya son más de uno, ya son un 1 y 1 o un 1 más 1, ya son 2, ya esta palabra is ya no puedes seguir allí. ¿Por qué? Porque ya te está refiriendo a plural y entonces tendría que ser are there. Pero bueno, no es el caso en este momento, entonces sigue siendo singular. Bien, vamos a continuar. Ahora dice aquí la expresión de are, dice que es plural, por lo tanto lo podemos utilizar con sustantivos contables en plural. Contables en plural. Entonces aquí ya no nos va a dar mucho espacio a ver qué va a suceder. Dice aquí ya me está diciendo que es plural, son cosas que se pueden decir en plural, que tienen singular y plural. Son artículos que tienen singular y plural. Bien, entonces aquí dice there are some dogs.
There are some dogs. Hay algunos perros. O se ven algunos perros, ¿sí? There are few apples. There are few apples. Dice, hay unas cuantas o unas pocas manzanas. Hay pocas manzanas. Hay pocas manzanas. Vemos que está en plural, ¿sí? Los sustantivos vemos aquí, están en plural y aquí igualmente. Dice, there are many apples. There are many apples. Hay muchas manzanas. Pero ¿qué podemos notar aquí? La palabra apples es contable y el cuantificador many es para usarse con contables. Y otra cosa que podemos ver, la palabra there are se utiliza con plurales, ¿sí? Es decir, apples está en plural. Entonces, estas son las reglas que vamos utilizando. Hay muchas manzanas. There are many bills. Hay muchos billetes. ¿Sí? Hay muchos billetes. There are many bills. Hay muchos billetes. Y bueno, vemos otra vez, está en plural. Many se utiliza con sustantivos contables. Y there are se utiliza cuando nos referimos a muchas cosas. A plural, ¿sí? A más de uno. Bien. Ahora sí, vamos a continuar. Y nos encontramos con la forma negativa del there are, que sería there aren't, igual que vimos en la explicación de there is. Pues vemos nosotros que are tiene una forma negativa que es el are not. Y cuando este se quiere contraer, pues se escribe aren't. Perdón, ya me estaba equivocando. Aren't. Ahí está. Entonces aquí dice, there aren't any bills. There aren't any bills. Entonces aquí que vemos que la palabra any se utiliza también con contables, pero nos estamos ayudando del any para decir una negación y decir que no hay nada de billetes. No hay nada de billetes. ¿De acuerdo? Aquí está la razón por la que se utiliza aren't. Más bien, aquí está la razón en la palabra bills. Está la razón por cual se utiliza el are, el there are. Y aquí estamos negando, por eso podemos utilizar any. Estamos negando. Igualmente aquí, grapes está en plural. Es la razón por la cual podemos negar utilizando there aren't. Y como estamos negando, también podemos utilizar any. Esa es la razón, porque estamos negando por eso. Bien, entonces espero que vaya quedando más o menos, más bien, más claro que antes, más claro. There are se utiliza con plurales. Y si se puede escribir en forma plural, quiere decir que es contable, que el sustantivo es contable. Bien, vamos a continuar y tenemos aquí la forma interrogativa. Ya llegamos a la forma interrogativa. Dice, are there any apples? Are there any apples? Igual que como ocurre con el to be en is there, igual are there. Solamente hay que cambiar si antes o si la forma base es there are. Si esta es una forma afirmativa, affirmative, aquí vamos a tratar de ponerlo, affirmative, pues la negativa ya vimos que es there aren't. Esta es la negative. Entonces nosotros hemos visto que si utilizamos como estructura base el are, que es el to be, pues este solamente tiene que cambiar al principio, are there, y todo lo demás lo dejamos igual, bla, bla, bla. Y esto ya sería una question, una pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo hemos visto en temas anteriores cuando utilizamos el verbo to be para decir algo. I am in home. Si yo quiero hacer la forma negativa de eso, digo I am not in home. Y si luego quiero decir estoy en casa, digo am I y pongo el to be al principio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahí está. El to be al principio. O antes del there, en este caso, para poder hacer una pregunta.
¿de acuerdo? Hay algunas manzanas, hay algunos plátanos. Are there any bananas? Bien, entonces esa fue la forma de hacer preguntas utilizando there are. Vamos a continuar y vamos llegando ya a una parte donde ya casi encontramos los ejercicios que ustedes tendrán que realizar. Veamos otra cosa aquí. Interesante esto. Esto realmente se utiliza bastante. Cuando nosotros llegamos a una tienda a comprar algún producto, es muy importante que la persona que nos va a atender nos pregunte cuánto ocupamos de algo, cuánto, ¿sí? O si vamos a hacer una lista de compras, alguien nos pregunte cuánto para nosotros decir más o menos qué cantidad, una aproximación o una cantidad exacta, ¿sí? Entonces aquí, la palabra how much significa lo mismo que how many. Lo mismito significa. Ustedes pueden buscarlo en el diccionario. Incluso aquí dice, estas expresiones se utilizan para preguntar. Siguiendo la misma lógica de los quantifiers, la expresión how much solo puede utilizarse para sustantivos no contables. ¿Sí? How much, no contables. Y la expresión how many solo puede utilizarse con sustantivos contables. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la expresión how much o how many? Ambas significan lo mismo y se interpreta como la palabra cuánto. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto de qué? Pues cuánto de agua, cuánto de pan, cuánto de queso, cuántos carros, cuántas casas, cuántos perros, etc. ¿Sí? Entonces, how much se utiliza con incontables y how many con contables. Dice aquí, vienen unos ejemplos. Dice how much, y fíjense. Dice aquí, how much money is there? How much money is there? Dice, ¿cuánto dinero hay? ¿Sí? ¿Cuánto dinero hay? Entonces sabemos que el dinero es incontable y por eso podemos preguntar con how much. ¿Cuánto dinero hay? La siguiente dice, how much money do you have? Igual, vuelvo a utilizar la palabra money para preguntar por cuánto tienes, cuánto dinero tienes. How much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? ¿Cuánta agua bebes? La palabra water es incontable y por eso utiliza how much. ¿Sí? Do you drink? Aquí vemos que se está utilizando una estructura del presente simple. Entonces, si vamos a preguntar a una persona directamente por cuánto bebe, entonces sabemos que la palabra beber es un verbo de acción que está en presente. Si necesitamos hacer pregunta, por eso necesitamos utilizar un auxiliar que tiene que ser el do. ¿Por qué do? Pues porque do se utiliza para preguntar con el pronombre you, con el pronombre we, con el pronombre they. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces todo esto tenemos que saberlo, tenemos que ir relacionándolo ya, porque a la hora en que necesitemos decir algo, necesitamos tomar en cuenta esas reglas. How much water do you need? How far? Ok, aquí se sobreentiende de otra manera. And how much cheese do we have in the fridge? ¿Cuánto queso tenemos en el refrigerador? Bien, entonces esa es la razón por la que necesitamos saber esa regla. Y ahora llegamos aquí con el how many, que dijimos también significa cuánto. Dice aquí, how many dogs are there in the park? ¿Cuántos perros hay en el parque? Dogs es contable, por eso se utiliza how many. Y are there, pues ¿por qué? ¿Por qué are there? Pues porque estamos preguntando por algo en plural, por eso es are there. ¿Sí? In the park, pues aquí ya vemos que nos referimos a algo que está en el parque. Esto es un complemento. Bien, how many books are there on the desk? ¿Cuántos libros hay en el escritorio? Otra vez, books es contable, por eso preguntamos con how many.
Books está en plural, por eso también seguimos completando esa pregunta con are there. On the desk, pues porque ya es la parte del complemento y signo de interrogación. How many books do you have? ¿Cuántos libros tienes? How many students are there in the classroom? ¿Cuántos alumnos hay en el salón de clases? Bien, entonces ya vimos ejemplos, ya vimos que how many se utiliza con contables y how much se utiliza con incontables. Importante recordar que no se nos pase los signos de interrogación. Si estamos haciendo preguntas y lo estamos escribiendo, es importante recordar que hay que poner esos signos de interrogación. ¿De acuerdo? En inglés solamente se utiliza el signo de interrogación al final. En el idioma español, pues al principio y al final. Bien, son cosas que hay que recordar, jóvenes, porque aunque estemos aprendiendo inglés, no debemos ir olvidando también lo que es correcto en nuestro idioma. Bien. Ahora vamos al practicando, que ya aquí vamos a ir empezando con los ejercicios que ustedes tienen que completar. Esta solamente es una pequeña parte, pero ustedes tendrán que hacer todos los ejercicios hasta completar esta lección. Entonces aquí dice quantifiers, sigue siendo sobre los cuantificadores. Podemos aquí aprovechar rápidamente para recordar cuántos cuantificadores hemos visto. Pues está padre aquí porque ya podemos recordar que vimos, ok, ya empiezo yo con much, con many, ya llevo 2. También recuerdo que vimos a lot of, vimos lots of, también vimos a few, a little, también vimos some, any. ¿Qué más nos faltará? A lots of, some, any, a little, few. También vimos las palabras there is. Estos ya no son cuantificadores, pero nos ayudan a decir que hay, a referirnos a algo. There are. Su forma negativa, su forma de pregunta y la expresión, o más bien la forma de preguntar cuánto, que es how much y how many. Y ya con esto casi podemos decir que algunos se utilizan con contables, otros con incontables. Unos se utilizan con ambos. ¿Sí? Bien, entonces ya hicimos ahí una pequeña lista. Ahora sí vamos a ver qué nos dice aquí. El ejercicio 1, exercise 1, directions, underline, much or many. Translate the sentences. Dice que subrayemos si se debe completar con much o con many y que después interpretemos los enunciados. Ejemplo dice, there is much metal in the electric components. Dice, hay mucho metal en los componentes electrónicos. ¿Sí? ¿Por qué el metal es incontable? Bien, si ustedes recuerdan, si ustedes van y compran algo de metal, normalmente no saben cuánto metal traiga. ¿Sí? ¿A qué le podemos llamar algo de metal? Pues a una placa pequeña, o a una placa muy muy grande, o a una placa gigantesca. Entonces no hay una manera precisa de referirse a la palabra metal en sí, pero sí podemos decir una hoja de metal, y si nos referimos a eso, habrá un estándar para referirse a una hoja de metal o a un vaso de metal. Entonces ya sabemos que los vasos son contables, ¿sí? Entonces eso es la forma que tiene ese metal, es lo que lo hace contable. Bien, entonces por eso aquí se utiliza much, porque metal o la palabra metal no es contable, ¿sí? Entonces como es no contable, automáticamente utilizamos there is. Ahí está. Ahora, veamos aquí que esto no es pregunta, ¿eh? No es pregunta. Aquí lo notamos porque is está después del there. Si is estuviera antes del there, entonces esto sería una pregunta.
pero como no lo está, entonces no lo es. Así está. Entonces, en el ejercicio 1, miren, podemos tomar una pista de entrada. There are. Con esto nos damos cuenta de que vamos a hablar de un plural. Vamos a ver si lo encontramos. Sí, aquí está. Boys. Boys significa muchachos o chicos. Entonces, si lo que está después es algo contable, pues entonces sabemos que much no va con contables, sino many. Entonces, lo que va a contestar correctamente este enunciado es, a completarlo bien, es many. Entonces ya elegimos many. ¿Qué dice ahora sí? There are many boys in the school. Aquí vamos a anotar, hay muchos chicos en la escuela. Voy a anotarlo aquí en la parte de arriba para no invadir la otra línea. Ahí está. Y vamos a resolver uno más. Vamos a ver, miren, aquí nos encontramos there is. Vamos a borrar lo que pusimos. Bueno, no, así lo vamos a mantener. Nomás vamos a escribirlo en otro color. Utilizar otro color. Bien. Ahora, aquí tenemos is. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos vamos a encontrar un producto en una cantidad, en cantidad de uno, o que nos podemos encontrar un incontable. Y veamos, ¿qué tenemos aquí? Love. Love es incontable. Entonces, como nos encontramos a la palabra love, y love es incontable, pues entonces nos damos cuenta de que many no se utiliza con incontables. Pero la palabra much sí se utiliza con incontables. Entonces, lo que tenemos que subrayar aquí, ahora sí lo vamos a borrar, es la palabra much. Esto es lo que completa bien nuestro enunciado. Entonces aquí dice, there is much love in the family. Y lo que podemos escribir aquí es que hay mucho amor en la familia. Ahí está. Ahí está. Hay mucho amor en la familia. Entonces, vean cómo estamos utilizando los conceptos, los significados, las reglas de lo que explicamos anteriormente para poder contestar con claridad y con acierto, ¿sí? No nos estamos yendo por algo que no podamos explicar. Vamos a hacer el tercero. Y vamos a ver si ustedes ya casi lo pueden responder solos. Vean aquí, tenemos there are. ¿Qué significa esto? Pues que nos vamos a encontrar que, pues algo en plural. Nos encontramos aquí la palabra people, significa personas, exactamente. Si es algo que está en plural, significa que se puede contar. Entonces, ¿quién va con los contables? ¿Much o many? Muy bien, es many. Es many. Entonces ya lo tenemos. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, there are many people in the street. Hay muchas personas en la calle. Ahí está. Bien, jóvenes. Pues espero que la explicación les esté funcionando bastante bien. Más adelante en los ejercicios van a salir los cuantificadores. Aquí vimos los ejercicios con match, pero aquí vimos también lo que hemos estado viendo sobre contables e incontables, sobre there is y there are. Y bueno, pues si tienen detectan algo que no entendieron, regresen al video para que lo puedan consultar nuevamente. Yo espero que les vaya muy bien en estos ejercicios y pues espero que nos veamos pronto en la siguiente explicación. Hasta pronto.